¿Hacia dónde vamos? ¿Vuelta a la izquierda? ¿Todavía hay izquierdas? ¿Todavía hay derechas? ¿Hay populismos? ¿Hay radicalismos? ¿Hay un pueblo enojado? ¿Hay un pueblo? ¿Qué es un pueblo? Hay muchas preguntas que creo en estos tiempos nos estamos haciendo y que de pronto uno toma una obra tan maravillosa como la de Carlos Iliades y pues empieza a tener cierta luz. Ojalá que fuera la suficiente para quedar lampareado, pero todavía falta mucha luz para entender hacia dónde vamos. Carlos Iliades, gracias por estar con nosotros en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Luis. Vuelta a la izquierda. ¿Hacia dónde vamos, Carlos? ¿Es una vuelta a la izquierda realmente lo que estamos viviendo en México? Yo creo, todavía después de un año y medio, yo creo que sí. Pero es una vuelta que tiene muchas complicaciones. A mí me parece que hay una vuelta en el sentido de cambio de dirección, porque por primera vez en muchos años el gobierno ha hecho énfasis en resolver o tratar de tomar medidas contra la desigualdad, el aumento del salario mínimo, que no se había visto en 20 y tantos años, los programas sociales, etcétera. Eso sin duda me parece que es una marca de la izquierda, pero de otro lado, y que es una peculiaridad de este régimen, no es una izquierda moderna, y no solo eso, sino es una izquierda conservadora. Y es conservadora en muchos de los temas que has mencionado el día de hoy a lo largo de tu noticiero, en el asunto de los derechos de género, el énfasis en las instituciones, pero las instituciones más antiguas, la familia, el ejército, las iglesias, la constitución moral. Entonces es esa paradoja, hay una énfasis en lo social, pero desde métodos bastante añejos por un lado, y por otro lado con una perspectiva conservadora. Eres un gran historiador, Carlos, y yo quisiera preguntarte, estamos en un momento similar. A veces hay quien dice que la historia es cíclica, que hay cosas que se pueden repetir, que hay cosas que no se pueden repetir. Esto que estamos viviendo siempre, evidentemente, de alguna manera será inédito, lo entiendo, pues, pero de alguna forma lo vivimos. El presidente además pareciera como la periodización marxista de la historia, ¿no? De pronto la pone con nosotros en el país y dice primera transformación, segunda transformación, tercera transformación. Él se asume en una cuarta transformación. ¿Qué opinión te merece como historiador? ¿Hemos vivido algo así antes? Mira, dos cosas de lo que dices. La primera es quien piensa que la historia cíclica es López Obrador. Sí. Cree no solo que está generando la cuarta transformación, sino que la historia se repite. Entonces él sigue imaginariamente peleando con los conservadores del siglo XIX y con la certeza de que va a ganar, porque ganaron los liberales y él se asume liberal. Yo creo que es excesivo llamar a lo que ha hecho y puede hacer este gobierno la cuarta transformación. Las otras tres pues fueron cambios más radicales. El López Obrador ni creo que lo pueda hacer, aunque lo deseara, y no sé, ni siquiera se lo planteé. No puede romper ni con las políticas neoliberales en el plano económico. Ninguna izquierda en el mundo lo ha podido hacer en estas últimas años, digamos. ¿Venezuela no ha podido, por ejemplo? Cuba. Bueno, Cuba ya estaba fuera. Sí. Y Venezuela, digamos, es un proceso que nos tardaríamos largo rato en discutirlo. Pienso por ejemplo, Portugal, o España, etcétera. Sí, en izquierdas más modernas. Exacto, o Lula, etcétera. Ajá. Si le pueden podar ciertas aristas al neoliberalismo, pero no tienen la fuerza todavía para poder romper con él. Y la otra, que es lo que nos llama más la atención, es que no está dispuesto a cambiar el régimen. O sea, en realidad seguimos en el régimen de la Revolución Mexicana. Y López Obrador no solo no ha roto con él, sino lo ha reforzado. A veces hablamos del pueblo y me recuerda pues muchos ensayos que están en estos momentos
en la palestra y en el debate político en el mundo, porque esto hablar del pueblo es muy bello en algún punto, pero de pronto se convierte en una especie de populismo. Y el pueblo exactamente qué es, no sé si el pueblo sea de pronto esta situación en donde llega un hombre que considera lo entiende, habla por el pueblo, y entonces todo lo que haga está respaldado por el pueblo, pero quien no respalda eso, por lógica, no es parte del pueblo, es la omisión de los otros, Carlos. A veces lo veo en los discursos, o a veces se siente, no nada más en los de López Obrador, en Trump, en lo que está pasando con Erdogan, en lo que pasa con la mayor parte de populistas en el mundo. Eso se había vivido aquí, eso nos va a llevar hacia dónde. Mira, todos hablan del pueblo, no solo los populistas, Ajá. también los liberales. O sea, en las cámaras son la representación del pueblo, la Cámara de Diputados. El asunto es que los que llamamos populistas hablan del pueblo identificado con las clases subalternas, con las clases llamadas populares. Entonces, el pueblo de los llamados populistas no incluye a todos, sino incluye, digamos, a un segmento bastante amplio de la sociedad, pero en general son los sectores más desprotegidos, ¿no? Claro. Ahora bien, una de las características de algunos de estos regímenes es que pretenden tener un contacto directo con el pueblo, casi sin mediaciones. Y López Obrador ha ido rompiendo con algunas de estas mediaciones. Entonces, en esa medida, pues se acercaría a esta perspectiva, aunque a mí el término populismo me parece que ya es un término poco fino para analizar, porque Erdogan, Putin, se habló de que Lula era populista y Bolsonaro es populista, y casi el que lo encarceló, en fin, ¿no? Bueno, un poco después llegará Bolsonaro. Entonces, pero sí tiene estas características de los que algunos han llamado el estilo populista, y es esto que acabas de mencionar. Ahora bien, eso pues es Rousseau. Claro, sí. Porque, lo que me llama aquí la atención es que también vino un debate del cual evidentemente estás muy familiarizado. Hay izquierdas, hay derechas, se pueden definir hoy todavía con la claridad con la que se definían. Pienso en los 80s, por ejemplo, era algo muchísimo más claro. Hoy vemos a una izquierda, pero es una izquierda ultra mega conservadora en muchos aspectos. Es una izquierda que está teniendo y tendiendo puentes con grupos evangélicos, que tienen una constitución moral que se está enseñando en iglesias, y de repente tenemos derechas que parece que están a veces apoyando causas que por lo regular debería de haber apoyado la izquierda. Es un batidillo, Carlos. ¿Hay izquierdas, hay derechas definidas en este país en particular? Sí, yo creo que todavía las hay. Te digo, la izquierda, énfasis mayor en lo social, los liberales, pues más en las libertades, etcétera, etcétera. Pues Brasil, Lula apoya políticas sociales, políticas sociales, Bolsonaro las restringe. Eso, pero en lo que coincido plenamente contigo es que pues ya hay una confusión en la medida en que ha perdido importancia la ideología como elemento de definición de los partidos. Eso en el siglo XX era claro y ahora ya no es tan claro. Yo creo que de todos modos hay políticas de derecha, políticas de izquierda, pero efectivamente ya los partidos no se reconocen a partir de una ideología. Ve, por ejemplo, pues ya el cúmulo de interés que representa Morena, ¿no? Están peleados entre ellos. Sí, y además son intereses ahí muy encontrados. Bueno, independientemente a lo mejor me escucho muy liberal o neoliberal o fifí, pero es que también hay ahí un interés de 1.500 millones de pesos, ¿no? Lo que representa nada más el poder económico de este partido. No había tenido un partido tanto dinero en los últimos 10 años, digamos. Y la izquierda nunca. Sí, no, bueno, y de la noche a la mañana lo tienes. Oye, pues ¿cómo no te vas a pelear? Oye, finalmente, Carlos, que me encantaría que pudiéramos seguir platicando. Ojalá que nos visites en otras ocasiones para platicar de muchos temas. Dime, hay para algunos una forma muy joven en la democracia mexicana. Somos una democracia joven y tuvimos una revolución y luego vino pues el cambio institucional, entre comillas, el priato,
una cosa que Krause definía, no sé si correcta o incorrecta, cada quien tendrá su opinión, como esta dictadura perfecta, y hasta hace relativamente nada, 20 años, para la historia es un suspiro, tuvimos un primer cambio democrático, un tipo que también podría considerarse populista a lo mejor, Vicente Fox, y luego vino Felipe Calderón, pero con el tema de que, a lo mejor sí ganó López Obrador, hubo fraude, no hubo fraude. Hoy oficialmente creo que hay fraude, ¿no? Hoy oficialmente la historia que dicta el gobierno creo que es fraude, ¿no? La que vamos a reescribir. Pero Argentina, si lo comparamos, por ejemplo, o Brasil hoy día, son péndulos, derechas radicales, izquierdas a veces radicales. La Argentina hoy vuelve a la izquierda, por primera vez un poco más pacífico. ¿Hacia dónde crees que vayamos? Esto, sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿será que es nuestra primera izquierda? Porque realmente es la primera izquierda que tenemos y que regresará como un péndulo, o hay quien dice, no, se va a perpetuar, etcétera. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, es difícil predecir. Yo creo que López Obrador, si no sale muy mal su gobierno, o sea, sí, solo si no sale muy mal, tendrá la posibilidad de poner a su sucesor o sucesora. Y con el empuje que tiene, posiblemente gane. Yo no creo, bueno, quizá que pase, que puedan perpetuarse por décadas, pero no me parece difícil pensar que otro sexenio más podrían estar. Y a mí me preocupa, porque mi libro trata de pensar el régimen desde la izquierda, las derechas que están regresando en el mundo son bastante violentas, muy conservadoras, y entonces a mí es lo que me preocupa más, de si acabara la 4T en un fracaso estrepitoso. Que tuviéramos el Bolsonaro mexicano. Sí. Además, Bolsonaro salió de la noche a la mañana, o sea, no necesitas que pase mucho tiempo para... Y con un discurso que también iba mucho en torno al fastidio de la inseguridad contra los maleantes. Recuerdo algunos, francamente los vi en este documental ganador de El borde de la democracia, o el fin de la democracia, muy bueno. Como está Bolsonaro, ¿no? Diciendo, lo entrevistan cuando todavía no es Bolsonaro. Dice, a ver, si por mí fuera yo les daba armas a todos y podían matar a los delincuentes y en la dictadura y en el régimen militar todo el mundo tenía orden. Y mira cómo terminó Brasil. Claro. Aquí la única ventaja, o bueno, de las que tenemos es la ausencia del militarismo, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar un poco. Y la otra, no hay este conflicto, digamos, lo hay contra los indígenas, pero digamos no tiene esta fuerza del racismo que hay en Brasil, aunque en México sin duda hay racismo. Pero nadie le echa la culpa a los indígenas de... Sí, claro, no le echas la culpa a los indígenas, aunque empezamos a verlo mucho contra los migrantes, por ejemplo. Discurso de odio. Absolutamente. Y el militarismo, digo ya para finalizar, Carlos, no hay militarismo. De pronto, este gobierno cambió la Guardia Nacional, todo es militar, la seguridad es militar, ya no tenemos una policía civil. Sí, podría haberlo ahí sí al paso de las décadas, pero todavía en Sudamérica, pienso en Bolivia, pienso en Brasil, los militares son los que mandan. En México cada vez gana terreno civil, pero podría eso romperse. Sí. Carlos Iliade, siempre un gusto poderte ver aquí. Muchas gracias. Ojalá que nos aceptes otras invitaciones. Y está disponible para todo el público, Vuelta a la Izquierda, de Océano, en digital también, en cualquier librería se puede encontrar. Muchas gracias. Encantado, Luis. Gracias, Carlos. Son las 9:52. Saludos a Esteban. ¿Cómo no? Gracias. Seguimos.